Buenos días, mis queridos hermanos. Un gusto para mí poder compartir con ustedes hoy de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estar conversando de un tema bien interesante que tiene que ver precisamente con los dones del Espíritu y los dones espirituales de Dios. Pero para ello tenemos que entender, debemos recordar y estar claros que nosotros tenemos un Dios trino, un Dios que tiene sus tres divinas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entendiendo nosotros que el Dios Todopoderoso, oh Jehová, manda a su Hijo a la tierra, nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, para que a través de su expiación como Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo, librarnos a nosotros del pecado. Y luego nos manda a su Espíritu Santo como nuestro consolador. ¿Ok? Pero son tres divinas personas, pero es un solo Dios. Es un Dios trino. Por eso podemos decir nosotros que Dios está en todas partes, porque su Espíritu Santo está en todas partes. Ahora bien, nosotros vamos a conversar de estos dones espirituales que Dios nos puede dar, ¿ok? Y para eso vamos avanzando, porque el primer paso que normalmente nosotros debemos dar es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Dios y Salvador. Y para eso, obviamente, arrepintiéndonos de nuestros pecados y reconociéndolo a Él como nuestro Dios y Salvador, vamos a ser ya, digamos, hijos de Dios, ¿ok? Ya entrando en esa salvación, ¿ok? Que por gracia la vamos a tener, porque para eso vino Cristo a la tierra a dar su vida, para limpiarnos a nosotros de nuestros pecados. Pero si avanzamos un poco, vamos a entender que nosotros por obediencia a veces seguimos un segundo paso, ese otro paso que tiene que ver con el bautismo, ¿ok? Y ahí, pues, obviamente nos acercamos más a Dios para empezar a recibir ya sus dones espirituales. Y de eso vamos a estar conversando hoy, porque son esos dones espirituales los que nos van a ayudar a nosotros a poder hacer nuestra gran comisión, servir al Señor, utilizar esos dones que el Señor nos dé a cada uno de nosotros. Y vamos a ir en la palabra, vamos a ver cómo nos los van presentando las Santas Escrituras. Y para ello nos vamos a ir al libro de Hechos, al primer discurso del apóstol Pedro en Jerusalén, donde hablaba en su capítulo 2. En los versículos 38 y 39 decía: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Claro, porque en aquel tiempo, ¿verdad? Digamos que todavía nuestro Señor Jesucristo, ya sabíamos nosotros que nuestro Señor Jesucristo nos dio a nosotros el perdón al dar su vida en la cruz, ¿ok? Por gracia. Pero si recordamos, antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, las personas se bautizaban en agua en su principio para pedir perdón, arrepentirse de los pecados, y eran bautizados en agua, ¿ok? Hoy en día nosotros ya somos, al aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones y arrepentirnos de nuestros pecados, ya nosotros somos salvos por gracia, porque Él dio su vida por nosotros en la cruz. Ya pagó por nuestros pecados. Sin embargo, nos bautizamos en agua en esa señal de obediencia para buscar cercanía con Él y que se derramen sobre nosotros sus dones espirituales.
Pedro le decía en aquellos entonces, en su discurso, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que en realidad el don del Espíritu Santo es su presencia en nuestras vidas y con los diversos dones que Él nos puede dar. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Recuérdense que nuestro Señor Jesucristo dijo a sus apóstoles, cuando ya Él había derramado sobre ellos su espíritu, que fuesen por todas las naciones a llevar su palabra y el mensaje de salvación y vida eterna. No iba a quedar nada más allí en Jerusalén, sino que tenían que ellos ir al mundo, ¿no? A llevar la palabra. Entonces, si entendemos esto, nos damos cuenta lo maravilloso que es para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hacer el bautismo, ser bautizados. Es un acto maravilloso en donde sentimos su presencia, y eso lo hacemos en agua. Sin embargo, muchas veces, aun cuando nos bautizamos en agua, puede ser que nosotros no recibamos en ese momento los dones, aun cuando el Espíritu Santo sí esté con nosotros. Pero los dones se pueden ir desarrollando también, y el Señor nos los puede ir dando paulatinamente en la medida que nos vamos acercando cada vez más a Él. Y vamos a explicar por qué. Porque eso es interesante. Fíjense que el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, en sus versículos 4 al 11, primera de Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11, les dice a ellos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. El Espíritu nuestro, el Espíritu Santo, en nosotros es el mismo. Lo que sucede es que nos da diversidad de dones. ¿Ok? Y hay diversidad de ministerios. Diversidad de ministerios, es decir, los ministerios son los que nosotros ocupamos para servirle al Señor. ¿Ok? A lo que nosotros nos dedicamos, cada uno de nosotros. Pero el Señor es el mismo, independientemente de que cada uno de nosotros esté ejerciendo un ministerio. Algunos predicamos, otros damos clases, en fin, otros servimos al Señor en las iglesias. Lo que el Señor nos ponga. ¿Ok? Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Para nosotros es el mismo Dios, independientemente del don ni del ministerio que estemos haciendo para servir al Señor. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para que nosotros podamos tener esos dones y poder hacer la obra del Señor en otras personas. Pero también nos va a dar a nosotros ese provecho, porque imagínense ustedes el don de la sabiduría. Una maravilla. Porque el don de la sabiduría, si tienes discernimiento, te permite tomar mejores decisiones. Porque a este es dada por el Espíritu, palabra de sabiduría. Como lo acabo de decir ahorita. Algunos podemos recibir el don de la sabiduría, palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otros fe por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro la profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lenguas. Hablar en lenguas. Otras lenguas que no es la tuya. Y a otros interpretación de lenguas.
interpretar las lenguas que otros hablan, que no es la lengua de nuestro país natal, pues, nativa. Y ustedes se preguntarán, pero eso lo pueden ver en Pentecostés, donde definitivamente el Señor puso a hablar en lenguas, en diversas lenguas, a todos los que allí se encontraban. Es como que yo les dijese a ustedes que en un momento determinado uno pueda estar hablando en hebreo, por poner un ejemplo, que no es la lengua nativa. Pero el Señor lo puede hacer. Y puede hacer que otra persona que definitivamente tiene el don de la interpretación en lengua, de las lenguas, pueda entender lo que se está diciendo, aun cuando no sea su lengua nativa. Y eso es poderoso. Interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, que nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, a través de su Espíritu Santo, nos reparte dones como Él quiere. Algunos recibiremos sabiduría, otros el poder de la predicación de la palabra, otros poder de sanidad para sanar a otras personas, digamos, todo lo que pudiera ser la parte de profecía, hablar en lenguas, todas estas cosas que son importantes, son dones. Sin embargo, es importante que entendamos que cada uno de los dones que nosotros recibimos, porque podemos recibir dones progresivamente, ¿sí? Y así lo muestra el Señor en la parábola de los dones. Vamos recibiendo dones y esos dones que vamos recibiendo los vamos utilizando para la obra del Señor, ¿verdad? Para ayudar a otros en los caminos del Señor, y el Señor nos puede ir multiplicando dones. Pero todos son importantes. Ahora, fíjense que para dejar eso claro, en el libro de Romanos, el apóstol Pablo, en su capítulo 12, en sus versículos 4 al 9, dice lo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, es decir, si nosotros vemos nuestro cuerpo, tenemos manos, tenemos brazos, tenemos piernas, tenemos ojos, tenemos boca, tenemos nariz, tenemos oídos, muchos miembros del cuerpo, ¿ok? Pero no todos los miembros tienen la misma función. Evidentemente, la boca para hablar, los oídos para escuchar, los ojos para ver. Cada miembro tiene su función. Así, nosotros siendo muchos, ¿nosotros quiénes? Nosotros, los hijos de Dios, los discípulos del Señor. Somos un cuerpo en Cristo. Todos nosotros somos cuerpo de Cristo, un cuerpo en Cristo, somos uno solo. Y todos miembros los unos de los otros. Porque en todos los ministerios que hagamos, somos miembros todos de un cuerpo de Cristo y somos miembros unos de los otros. O sea, trabajamos para una misma obra, que es la salvación de nuestro Padre Celestial. De manera que teniendo diferentes dones, no importando el don que tenga cada uno que haya recibido del Espíritu Santo, de acuerdo a lo que Él desee en ese momento, o sea, conveniente, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, para profetizar, úsese conforme a la medida de la fe. O si es de servicio, servir. O el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. ¿A qué nos está invitando allí? A que cada uno de nosotros, de los dones que hayamos recibido por gracia del Espíritu Santo, que se haya derramado por su preferencia en cada uno de nosotros, podamos desarrollarlos y aprovecharlos para hacer la obra del Señor. Para mostrarle al mundo las cosas que nuestro Padre Celestial puede hacer en nosotros y por nosotros y para todos nosotros. Y como miembros de un solo cuerpo que es Cristo, cada uno en su ministerio,
todos seamos miembros en conjunto unos del otro, sirviéndonos unos a los otros, todos para la obra de nuestro Padre Celestial. Y nos dice más adelante el mismo apóstol Pablo en la primera de Corintios, en el libro de la primera carta de Corintios, dice en el capítulo 1, en sus versículos 30 y 31, nos dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Qué le dice? Que también se traslada a nosotros. Es que si el Señor nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y redención, y nos ha dado dones, los cuales ponemos a su servicio para la obra de nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de todos nuestros hermanos, para ese crecimiento espiritual, para esa cercanía con nuestro Padre Celestial, para transitar en el camino de la salvación y de la vida eterna y poder superar todas y cada una de las cosas que a diario nos pueden estar sucediendo, o todas las pruebas que se tengan que atravesar, o los procesos que se tengan que atravesar, independientemente de lo fuerte que puedan ser. Tener una fe y una esperanza ciega de que tenemos un Dios grande y poderoso que nos puede levantar y nos puede poner en alto para su gloria. Que todo lo que nosotros hagamos a través de todos esos dones que podamos recibir sea para la gloria de Dios y no para la nuestra. Porque Dios no nos da dones a nosotros para engrandecernos a nosotros mismos. No. Dios nos da dones a nosotros para que podamos hacer su obra con eficiencia, para que podamos ser esos discípulos suyos, esos siervos suyos, que le pongan a Él en alto. Porque recuérdense que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de nuestro Padre Celestial. Pero la humildad y la mansedumbre fueron características bien marcadas en la presencia de nuestro Señor Jesucristo en la tierra, que aun cuando podía resucitar de los muertos, podía hacer ver a los ciegos, podía hacer hablar a los mudos y caminar a los paralíticos, siempre fue un hombre lleno de humildad, porque todo lo que hacía realmente lo hacía con amor. Todo lo que hacía era en obediencia con su Padre Celestial, con nuestro Padre Celestial. Entonces todo lo que hagamos nosotros tiene que ser en obediencia con nuestro Padre Celestial y para poner su nombre en alto, con los dones que podamos recibir del Espíritu Santo. Que tengamos eso presente. Por eso, cuando damos acción de gracia por estos dones que recibimos, y lo vemos en la misma primera de Corintios, también dice el apóstol Pablo en el capítulo 1, en sus versículos 4 al 9, dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia,
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ya el apóstol Pablo daba gracias por ver cómo sus discípulos, o los discípulos del pueblo de Dios, siendo dotados de esos dones, de su espíritu, se podía dar muestra allí en esos discípulos que seguían el camino, que se sujetaban al Evangelio, que mostraban humildad, que utilizaban los dones del Espíritu Santo para la obra del Señor. Entonces, hoy que hablamos de estas cosas, todos aquellos que hayamos recibido dones del Padre a través de su Espíritu Santo, que hayamos tenido la oportunidad de vivir el bautismo en obediencia y de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo con sus dones y la presencia de su Espíritu en nuestras vidas, demos gracias, Señor. Demos aleluya al Señor. Demos gracias por haber sido escogidos desde el vientre de nuestras madres para la obra de Cristo Jesús. Y es momento de invitar a todos aquellos que ya han conocido a nuestro Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados y que lo han aceptado en su vida y en sus corazones, a que sigan buscando la presencia del Señor, a que den ese paso de obediencia en el bautismo, que busquen la presencia de su Espíritu Santo, que busquen sus dones, la activación de sus dones, los que el Espíritu Santo tenga bien activar a cada uno, pero principalmente la presencia del Espíritu en todas y cada una de sus vidas, para que la guía de nuestro Señor, la protección de nuestro Señor, las bendiciones de nuestro Señor estén presentes en la vida de todos y cada uno de nosotros. Y es un llamado a avanzar para poder servir al Señor también y poder darle oportunidad a otros de conocer a nuestro Padre Celestial, tener salvación y vida eterna. Porque sabemos que habrán los finales de los tiempos. Y a eso se refiere el apóstol Pablo con la presencia, el momento de la presencia de nuestro Señor Jesucristo cuando venga a arrebatarnos a todos aquellos que definitivamente ya seamos salvos. Pero si tú no has dado el primer paso de aceptar a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón, de convertirte en ese hijo de Dios, porque todos somos hechura de Dios. Dios creó todo, nos creó a todos nosotros, el mundo. Pero debemos convertirnos en esos hijos de Dios. Dios nos llama a convertirnos en sus hijos. Dios nos adopta como sus hijos. Y el llamado es a tener salvación y vida eterna para poder vivir en el reino de los cielos con Él. Si tú no has tenido la oportunidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo, yo te invito el día de hoy a que hagas una oración conmigo y abras las puertas de tu corazón para que nuestro Señor entre en tu vida y te haga salvo y te conviertas en ese hijo de Dios. Y es muy sencillo.
porque el Señor quiere que tú seas libre de todo pecado. Y con tu confesión de tu pecado y declararlo a Él como Dios, como tu Dios, tu único Dios, vas a dar ese paso de salvación y vida eterna. Repite conmigo: Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador, dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te doy gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz para librarme de nuestros pecados. Hoy te pido, Señor, perdón por todos los pecados, por los que sé y los que no sé que he cometido. Y te pido que me limpies con tu sangre, Señor. Me tomes de la mano y me lleves guiándome con tu vara y tu callado por sendas de bien y de justicia, para que algún día pueda verte a tu rostro y vivir contigo la vida eterna en el reino de los cielos. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo el día de hoy, has dado un paso importante en tu vida. Hoy hay fiesta en el reino de los cielos, porque has llegado como su hijo. Yo te pido que sigas aprendiendo de las Santas Escrituras, que leas la Biblia. Yo te pido que vayas a una iglesia para que sigas escuchando la palabra del Señor. Pero igual también te invito a que puedas suscribirte al canal de este humilde servidor, Yamir Quiroz. Lo buscas en YouTube, Yamir Quiroz. Te suscribes al canal y vas a poder ver allí todos los mensajes, todas las prédicas que hemos hecho durante todo más de un año que tenemos ya en este canal. Y que tú puedas ir aprendiendo y después ir revisando la palabra en todas y cada una de las fases y los procesos y los conocimientos tan completos que tiene la Biblia, que vamos tratando de llevarlos poco a poco a ustedes. Invita a otras personas que tú creas y quieras ayudar también a que se suscriban y conozcan de la palabra del Señor, para que también tengan posibilidad de tener salvación y vida eterna. Hoy declaro para todos y pido para todos bendiciones en el nombre del Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que tengan un feliz día. Bendiciones.